Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coach. El Hola, tema que hoy, bienvenida. Perdón. No tengo el celular. justamente, justamente hoy día, el tema que vamos a conversar es eso, el arte de conversar. Lo que se debe, lo que no se debe hacer, o más que lo que se debe o no se debe hacer, es qué es, cuándo podemos reconocer una conversación, ¿no es cierto? Eh, y algo que es una travesía, ¿no es cierto?, de todos nosotros, ¿ya? El arte de conversar. Porque sí, conversar no es lo mismo que hablar, a menos y menos que discutir. Hay varios elementos y bueno, la conversación es el elemento central del coaching. Por lo tanto, este más que un episodio es el comienzo de muchos episodios. Conversar es abrir un espacio donde dos personas o más se encuentran para crear algo nuevo juntos. ¿Cierto, José Miguel? Así es, Verónica. En coaching la conversación es la herramienta central. O sea, definitivamente es la herramienta central. No se usan máquinas, no usamos los coaches. Bueno, yo estoy en formación. Dicho sea de paso, ya mi compañera Verónica ya está certificada. Yo sigo en el camino. No usamos tecnología, ni pizarra, ni nada sofisticado. Usamos solamente la palabra. Pero no cualquier palabra, eso es súper importante también dejarlo súper claro. Es una palabra consciente, eh, una escucha atenta, que también vamos a hablar más adelante de cómo se escucha atentamente. Y también importante una intención clara, un foco, ¿ya? Entonces, hoy queremos invitarles a reflexionar sobre cómo conversas tú, ¿ya? ¿Conversas para imponer? ¿Conversas para convencer? ¿O conversas para encontrarte definitivamente con el otro? ¿Ya? Y lo otro es, ¿qué pasa cuando realmente escuchas sin planear tu respuesta mientras el otro habla? Que es muy común eso, ¿cierto? ¿No? Así Uno es. empieza a conversar y está atento, que me pasaba mucho a mí antes de entrar en el coaching, estaba atento a contraargumentar lo que me iba a decir la otra persona. Yo creo que a ti también te ha pasado eso, pues. Absolutamente. Yo te voy a decir, José Miguel, que yo creo que cuando entré en el mundo del coaching, yo aprendí a hablar de nuevo. Y no solo hablar, Sí, claro. aprendí a escuchar, aprendí a ser de manera diferente y lo más importante para mí de eso es que lo que se logra, esa danza entre estas dos o más personas, este espacio, ¿no es cierto?, donde se encuentran dos o más personas, como nosotros hoy día, eh, toma un ritmo distinto. Efectivamente, esto es como bailar. Así es, sí. Bueno, Y a mí igual me pasaba lo mismo que a ti, y puedo afirmar lo mismo que tú. Yo empecé a conversar, a saber lo que era conversación después del coaching. Eh, Igual yo contraargumentaba y me enojaba. De repente me enojaba porque no me hacían caso, entre comillas, no me encontraban la razón. Así que definitivamente eso no era conversar. Ya. ahora, ni hablar si la otra persona eh, o uno mismo, al hablar con otra persona, no voy a decir conversar, voy a decir hablar, porque no Sí, sería sí, conversar, sí, emplea muchos juicios porque enseguida uno tiende, y digo uno porque no solo yo, a todos nos pasa, entramos a defendernos. Entonces no escuchamos lo que efectivamente está diciendo el otro y desde dónde lo está diciendo. Entonces, este arte de conversar, que es la herramienta principal del coaching, se diferencia claramente de una conversación normal o de una conversación fuera del coaching, mejor dicho, porque es más profesional, más estructurada, tiene un foco, como decíamos en los episodios anteriores, pero en la vida diaria tiene la misma importancia, aunque no sí. sea con tanto profesionalismo, pero en la vida diaria también tiene la misma importancia. Entonces yo creo que
esto es tan importante y los temas que vamos a hablar en los episodios siguientes no son aislados. En los próximos episodios, cuando hablemos de la escucha activa, cuando hablemos de la vulnerabilidad, son elementos que deben estar presentes en una conversación. Conversar, a mí me encanta mirar la etimología de las palabras. Y conversar viene de conversare, que significa dar vueltas juntos. Es una, o sea, en una buena conversación, ambos, que pueden ser más de uno, todos los que están involucrados, se permiten girar en torno a una idea, explorarla, darle vueltas, darle nuevas formas. Y aquí entra lo que te decía anteriormente, la escucha activa. O sea, una conversación que no tiene escucha, difícil va a ser ese dar vueltas, ese baile, como algunos le pueden llamar. Escuchar no es esperar el turno para hablar solamente, sino que significa recibir lo que el otro trae, darle el espacio, reconocerlo, incluso si no estás de acuerdo. Sí. Por lo tanto, conversar no es solo ir. Sí. Y ahí hay una diferencia también con el diálogo, ¿eh? Porque yo entiendo el diálogo que se parece a la conversación, pero ahí se hablan cosas o se traspasa información con un diálogo. Que yo creo que es lo más común que hacemos siempre cuando dialogamos con alguna persona. ¿Ya? Es más, exactamente, si te fijas, yo hoy día me doy cuenta mucho más cuando hay dos personas que están dialogando, como dices tú, entregándose información. Por ejemplo, dicen, hoy fíjate que hoy día amanecí con dolor al oído o a la oreja. En vez de preguntarle, ¿y cómo es ese dolor? ¿Te molesta mucho? Que sí, podría significar que lo escuchaste. Sí, claro. Uno empieza, y a mí también me ha pasado, por eso lo digo. Ay, sí, a mí la otra vez también me pasó porque no sé qué, o fíjate que me acordé que a fulanito, o sea, lo que el otro dijo, lo escuché, lo oí. ¿Qué crees tú, José Miguel, que hace diferencia en una conversación de coaching y una conversación cotidiana? Sí, bueno, lo primero es la profundidad, ¿cierto? Es la intención. En el coaching siempre hay una intención que está centrada en el desarrollo del cliente o del coaching. Eso es lo primero. Lo segundo es que existe una estructura. El coach crea un espacio seguro y utiliza preguntas poderosas para ampliar la mirada. ¿Ya? ¿Y qué es un espacio seguro? Es un espacio con privacidad, que yo siempre he dicho, tú no puedes conversar, digamos, en la calle. Y ahí viene un poco lo que yo hablo, la diferencia con el diálogo. ¿Ya? Que de repente tú te encuentras con una persona en la calle o en un café y hay mucha información, pero no hay conversación. Entonces, en el coaching hay un espacio seguro. Y obviamente hay preguntas poderosas que se llaman, que son preguntas que abren, que no son cerradas. ¿Ya? Abren posibilidades. Exactamente. Siempre hay la pregunta abre posibilidades para que la persona que escucha la pregunta, que va a responder, como que estalle en distintas posibilidades, distintas alternativas. Y como tercer punto es la escucha activa, lo que hemos hablado ya varias veces. El coach, nosotros escuchamos más allá de las palabras, ¿ya? Escuchamos emociones, silencios, la energía. Una de las cosas que a mí más me gusta cuando se inicia la sesión de coaching es la pregunta, ¿cómo llegas? No cómo estás, no cómo te sientes, sino que cómo llegas a la sesión. Y es una pregunta que también abre posibilidades. La persona empieza a ver cómo contesto esta pregunta, digamos, cómo llegas. No es el típico cómo estás. Entonces, apela también a la emocionalidad. Cómo llega a la sesión emocionalmente. Y eso abre muchas posibilidades. Es la primera pregunta, exactamente, es la primera pregunta que te invita a escucharte,
a Así es, escuchar tu cuerpo, así es. a saber qué emoción habita en ti, Sí, que es algo que no siempre hacemos y muchas así veces es. cuesta. ¿Mm? Sí, Todos caemos en estas cosas, ¿no es cierto? Alguna vez en estas trampas conversacionales, que lo podríamos llamar así, ¿no? sí, Eh, hay una frase que a mí me marcó mucho porque la encuentro muy asertiva y que es escuchar para responder y no para comprender. mm, O así es. dicho en apreciativo, muchas veces hoy día yo pido eso. Escúchame para entenderme y no para responderme, Ya, así es. porque es muy distinto, porque para eso no necesitas estar de acuerdo. Simplemente Claro, entender, escuchar al otro desde donde te está hablando para entender su realidad. sí, sí, Interrumpir porque creemos que ya entendimos. También es otro hábito, ¿no? sí. Uno empieza, o el otro empieza a decir, es que yo iba caminando, sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Y adivinamos. O terminamos la frase, a mí me solía pasar mucho. Sí. Y tal vez fue una de las competencias, por llamarlo así, eh, que más importan en el Sí. coaching. Fíjate, Vero, que lo que estás conversando, de alguna manera, nosotros las personas, o yo, antes me veía, cuando no tenía nada que yo pedir querer sacar algo de la persona, no conversaba, no dialogaba, no hablaba con la persona. Entonces hoy día yo a las personas le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha pasado cuando veo a alguien triste? No ya tratando de sacar algún beneficio yo, sino solamente con lo que dices tú, escuchar a la persona. Querer saber de ella, de Querer esa saber persona, de la de otra. ella, ¿cachai? Acompañarla solamente, que también eso es muy, muy bonito. O sea, Ya no eh, queremos ganar la conversación, ¿no es cierto? no solucionarle el problema, porque de repente otras de las cosas que nosotros nos gustan a las personas, a mí me gustaba mucho ayudar. Entonces, como no podía ayudar, no hablaba con la persona. Hoy día no, hoy día solamente a lo mejor preguntándole cómo te sientes, te puedo acompañar, sentarse al lado de una persona y simplemente escucharla, eso le puede ayudar muchísimo, Así es, muchísimo. estar, Así es, así sí. es. De las malos hábitos, tal vez, eh, que interfieren en una buena conversación, es distraernos. Así Es es. distraernos, ya como decías tú, a veces, bueno, depende de lo que tengamos, que queramos conversar en el lugar donde nos sentemos, o hoy en día, el famoso celular, Sí, pues, sí, el ruido, y con sí, nuestras propias preocupaciones, también son elementos que distraen. Cuando tú estás, a mí eso me ha pasado muchas veces, tengo una preocupación y estamos conversando con alguien y yo sigo metida tal vez en mi problema, en cómo solucionarlo, y por lo tanto no estoy escuchando a la otra, no estoy presente, sí, claro. aunque estoy físicamente. Sí, pues. ¿Quién nos ha descubierto revisando el WhatsApp mientras conversa o habla con alguien? Yo, fíjate Sí. que el famoso teléfono y básicamente las redes sociales o WhatsApp ha sido como un salvavidas a aquellas personas que no les interesa conversar. Antes, cuando no existían estas cosas, uno miraba para arriba, miraba para abajo, o andaba con el diario o alguna revista. Hoy día es una excusa para como diciendo, no me interesa lo que estás hablando. Bueno, Y ese eso es un poco el mensaje que se entrega en, en esas situaciones, ¿no? sí, claro. Y muchas veces las personas lo dicen. Cuando tú estás mirando el teléfono mientras estás conversando, el mensaje, porque tú sabes que no solamente entregamos mensajes con las palabras, muchas veces la presencia, los gestos entregan mayores mensajes que la palabra misma. Y la gente lo dice, o uno mismo lo siente.
no me estás escuchando, no es importante esto para ti, por lo tanto. Sí, así es. Entonces, y no solo lo decimos nosotros. Esto ha sido estudiado por psicólogos, médicos, etcétera, o todos aquellos, ¿no es cierto?, expertos que se han dedicado a investigar para poder también mejorar. Porque finalmente, ¿qué es lo que mejoramos acá? Nuestras relaciones. Cómo nos relacionamos desde con nosotros mismos hasta con nuestro entorno, ¿no es cierto? Claro, hay varias eminencias en el tema. Partiendo de, bueno, los coaches lo conocemos más que la gente que no está tan cercana al coaching. Rafael Echeverría, por ejemplo, hablaba de que la conversación era una danza entre hablar y escuchar, donde construimos una realidad con cada palabra. Correcto. Y eso, más que bonitas palabras, es una realidad, la verdad. Sí. Fernando Flores, que muchos lo conocen. Gran gurú. ¿Cierto? Él sostiene que más del 80% de los compromisos fallan por conversaciones mal definidas, no por falta de capacidad. Todos tenemos esas capacidades que a veces, producto de las experiencias, la educación, nuestro entorno, no las vemos, porque no las hemos usado tal vez incluso. Muchos deben conocer a Mario Alonso Puig. A mí me encanta. Tu fan. Tú eres fan. Me encanta, sí. Él recuerda que, y él dice que posponer conversaciones difíciles solamente incrementa el dolor, porque aquí ya se empiezan a dar variantes. ¿Qué pasa cuando una conversación se hace de una forma, de otra forma? ¿Cuándo converso? ¿Cómo converso? ¿No es cierto? Que es lo que estamos diciendo. Sí. Entonces, Marian Rojas Estapé, que es psiquiatra, que tiene unos libros que a mí me encantan también, ella insiste que para comprender hay que escuchar, que es parte de la conversación. Porque sin atención plena, lo que llamamos conversación es solo ruido. Así es, claro. Ni siquiera es música, es ruido, ¿no es cierto? Bueno, y hay muchas otras personalidades que es cosa de que se busque en internet, en YouTube, ¿no es cierto? Que hablan y que recomiendan, ¿no es cierto?, preparar conversaciones difíciles con claridad. Sí. Y calma. Sí. Sí, ¿Ah? Y para eso, cuando llegamos, y te lo digo yo como contador auditor, que he tenido una vida, digamos, profesional en el área de las empresas, humanizar las empresas pasa por humanizar nuestras conversaciones. Sí, de todas maneras. Y además de la escucha, ahí de la humanización también se involucra otro concepto que vamos a conversar en nuestro último episodio de esta trilogía que hemos iniciado hoy, que es la vulnerabilidad. Sí. Fíjate que acá de lo que dijo el Puig, Mario Alonso Puig, referente a las conversaciones difíciles, también está la expresión las conversaciones valientes, que me gusta más también. Sí, sí. Que, como tú dices, la empresa esto se evita mucho. A nadie le gusta, sobre todo los líderes o los jefes que quieren en sus prácticas habituales, no lo tienen estas conversaciones difíciles que tienen que tener como líder con las personas, con sus subalternos, con sus colaboradores. ¿ya? Pero las ojo, difíciles también abren muchas oportunidades y como dice el Puig, solamente incrementa el dolor o incrementa el problema. Así es. Y llegamos tarde Claro. y con más tensión que es innecesaria. Exactamente. Ahora, solo quiero hacer un alcance y por eso, para que no se me fuera la idea, te quería comentar de lo que dices, que claro, los líderes no propician o no buscan esas conversaciones, pero las conversaciones valientes las puede hacer cualquiera. Sí, No es privilegio de los líderes. No, sí, es verdad. Ya ves, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ocurre también que cuando no escuchamos bien, se dice como que perdemos la danza, digamos, perdemos el ritmo. Sí. La coreografía.
A veces un pequeño cambio en cómo conversamos puede ser la diferencia entre un muro y un puente. Sí, Lo que eso, tenemos que tratar de construir son puentes, no muros. Los muros ya se están echando abajo hace mucho rato. sí, eso es verdad. No, no ayudan, no aportan. Así es. Eso es verdad. Entonces, ¿cómo cultivamos, JM, el arte de conversar? Mm, De lo que bueno, hemos dicho ya se desprenden algunas cosas, ¿no? sí, pues, el estar presente, por ejemplo. Por ejemplo, escuchar activamente, ¿no es cierto? Desde donde el otro nos está expresando una idea, un sentimiento, una emoción. Sí. Hacer Así, preguntas genuinas, por tú. No no inquisitorias. inquisidoras. Me gusta. Yo era especialista en eso, en En hacer eso, preguntas. Sí, sí, hay algo que es yo para mí también muy clave, es poder distinguir en cuando hago una observación de cuando hago un juicio. sí. El juicio siempre nos lleva a mí, a ti, a todos, a defendernos. Entonces, eso ya empieza a ser un murito en esta conversación, que no es lo mismo que hacer una observación. Sí, un juicio es un ataque, uno lo siente, yo lo siento como un ataque. Es que, claro, generalmente además es una interpretación personal de quien la emite. Sí, claro. De todas maneras. Mientras que si hablamos con una observación, en vez de decirte tú eres un idiota o eres mal genio, no quise decir idiota de tonto, sino que un mal genio, que tú eres muy cascarrabia. Claro, Ese es un juicio. sí. Y diferente, y se reacciona diferente si yo te digo, te veo de mal humor, te siento enojado, porque es Mm, lo que uno observa. sí. Bueno, vamos a tener que hablar en un episodio exclusivamente de los juicios, que Sí, es un tremendo. es algo muy Sí. Uy, se me fue la palabra. Gravitante, esa era la palabra que no encontraba en las conversaciones, porque Oye, genera un ambiente distinto, no, de todas maneras, no, de una todas maneras. actitud distinta. Sí, Dar espacios, ¿no es cierto?, también para los silencios. Y ese espacio importantísimo. no solamente quedarse callado, sino que es un espacio, ese espacio de silencio es una instancia donde podemos reflexionar, donde dejamos a la otra persona y nosotros también reflexionar respecto a lo que estamos escuchando. O sea, Sí, primero tiene que haber la escucha, pero luego también tenemos que dar un espacio para la reflexión. sí, sí. Eso me gusta mucho del coaching, porque uno da espacio a los silencios, pero está mirando a la persona. ¿Ya? No es Presente. que haya ese silencio incómodo o ese silencio que uno mira para todos los lados. En el coaching nosotros hacemos la pregunta, damos tiempo con el silencio, pero siempre mirando a la cara a nuestro coachee, y eso demuestra atención, demuestra también respeto. Bueno, Y ese es otro elemento, ¿no? Hablar desde el respeto y también desde la honestidad. sí, de todas maneras, absolutamente. Sí, de todas maneras. Y ahí es donde nace también hablar desde la vulnerabilidad, que Así después es. vamos a conversar, como te decía, de eso, y que podemos solo anticipar que también ahí existe un concepto errado, porque hablar desde la vulnerabilidad no significa hablar desde la debilidad, al contrario, No, también, sí, sí. al contrario. Eso lo vamos a dejar bien claro cuando conversemos. Exactamente, en eso vamos a profundizar Sí, después para no irnos por las ramas así y es. focalizar esta conversación que Eso, tenemos hoy poco a día poco, sí. en el arte de conversar. Sí, mira, Vero, si logramos aplicar esto, ¿cierto?, en nuestras conversaciones, o sea, una escucha activa, hacer preguntas genuinas, no inquisidoras, No juicios. claro, dar espacio a los silencios de la otra persona, a su reflexión, digamos, y hablar desde la honestidad y el respeto. Nuestras conversaciones dejan de ser un simple intercambio de palabras, o sea, dejan de ser un diálogo, ¿cierto? Y Tal se cual. convierten en oportunidades transformadoras, en nuevas posibilidades, como dijiste tú, ¿cierto? Así es, así es. Y esto es solo el principio. Yo te voy a ser honesta, en este sentido creo que
este capítulo es el principio de lo que realmente es este espacio que hemos querido construir, Efecto Coach. Así es. Y aquí en adelante es esto lo que versa, es una conversación de cómo escuchamos y cómo queremos escuchar a todos los oyentes, a toda esta audiencia, y pedirles que también alcen su voz para contarnos qué piensan, qué sienten, qué les gustaría conversar en este espacio. Así que gracias por acompañarnos en este episodio inicial, tal vez, de Efecto Coach, aunque no es el primero, obviamente, es el inicio de la segunda trilogía. Sí, ya se nos pasó el tiempo volando como siempre, yo también me despido. Y si algo de lo que dijimos te resonó, ojalá lo compartas, ¿cierto? Cuéntanos qué prácticas también usas para conversar mejor tú con las personas que te rodean. Y no olvides seguirnos tanto en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, también visita nuestra página web donde tenemos un test que te puede ayudar mucho a ver si tú necesitas coaching. También si necesitas coaching pro bono, o sea, sin costo alguno, nosotros estamos disponibles para hacerte un coaching en 8 sesiones. Un proceso de coaching. Un proceso de coaching. Exactamente, ¿ya? como lo dijimos en el episodio pasado, durante este mes de septiembre vamos a revisar todos los mensajes que nos lleguen y nos cuenten su para qué. Sí, correcto. Vivir un proceso de coaching. ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es ese objetivo que les gustaría alcanzar y que por alguna razón se sienten que tienen algún obstáculo o hay algo que los tiene detenido? Sí. Escríbanos y vamos a escoger el mejor para qué, y en octubre vamos a iniciar un proceso de pro bono con aquellos que nos hayan escrito. Sí, encantado de poderlo acompañar en ese proceso. Y recuerden un poco que es nuestra frase ideal, ¿cierto? Que nada casual Nada y todo. casual y todo es perfecto. Muchas Para ti. gracias. Chao, Nos adiós. vemos. Chao. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo. Chao.